Ok, eh, hoy vamos a hablar de punto y figura. En la presentación original lo puse como el secreto olvidado porque muy poca gente lo sabe. De hecho, es el sistema de análisis conjunto más antiguo del que hay existencia, ¿sí? Hay un solo sistema un poco más antiguo, bastante más antiguo, que es lo que se llama las velas japonesas, pero estrictamente hablando no era un sistema de análisis técnico, ¿sí? Era un sistema de registro. Esto fue, el punto y figura, el primer sistema cohesivo y coherente de reglas para analizar y operar el mercado. De hecho, cuando ustedes escuchan operadores legendarios que hicieron millones en la bolsa en los principios del siglo XX o incluso un poquito más para atrás, todos hacían esto. ¿Sí? Punto y figura. Por eso siempre lo di en llamar el secreto olvidado. Es decir, a medida que pasaron los años, la industria del análisis técnico y la industria de los sistemas de trading fueron modificando todo ese panorama. ¿Sí? Entonces dejamos de concentrarnos en lo que servía más, de hecho. Para los que no me recuerdan, soy Pablo Paulucci, gracias por reunirse conmigo y van a poder contactarme a sitio@terminusa.com o cualquiera otra de las direcciones que puedan llegar a tener mías, que son dos o tres. Ok, antes que nada, como siempre les digo, el lema de mi compañía es Trading When It Matters. Recuerden operar cuando tiene sentido, recuerden operar cuando están cómodos, recuerden operar cuando sirve operar. Si no les sirve operar, no tomen una operación. Siempre recuerden eso. Si piensan alguna vez en un seminario mío y me preguntan qué me gustaría que les quede, a mí me gustaría que les quede este concepto. Si uno solo tiene que quedar, este es el concepto que les tiene que quedar. Por eso lo repito en cada presentación que doy, incluso sabiendo que todos han venido una previa. Entonces, vamos a empezar con la introducción. Los gráficos de punto y figura fueron creados hace más de 100 años y han resistido el paso del tiempo demostrando su utilidad. De hecho, Charles Dow, que obviamente lo conocen de nombre, eh, se refería al sistema en sus escritos como el libro el método del libro. ¿Por qué? Porque había un librito, ¿sí? Pero no editado formalmente, en el que se describía el método y no se le daba un nombre. Años después se lo conoció como punto y figura. Eh, los fundamentos principales son que las leyes de oferta y demanda gobiernan el precio de las acciones, lo cual es correcto, y que son los desbalances entre esa oferta y demanda los que causan las variaciones de precios. Si se dan cuenta, habla de conceptos como el market delta y el order flow décadas antes, hasta un siglo antes de que se implementara ese tipo de análisis. Fue diseñado como una forma muy simple y lógica de grabar la lucha entre oferta y demanda, y de hecho uno podía ver, de hecho hace 10, 15 años todavía uno en los mercados de futuros podía ver a los viejitos del piso operando en un rincón haciendo X y O's en un papelito, en vez de usar una computadora o una handheld de cualquier tipo que existía ya en ese momento. La característica más importante de estos gráficos es la claridad de las señales de compra y venta. Ok, vamos a arrancar por los fundamentos. Solo consideramos la acción de los precios. El volumen no se considera, lo mismo que la construcción del gráfico hace que tampoco tengamos en cuenta el tiempo. ¿Por qué es esto? El tiempo es por la forma de graficación que utilizamos. El volumen en esa época no era coherente, ¿sí? Entonces se inventó un método que no dependiera del volumen porque realmente no había forma de registrar el volumen correctamente porque no había una interconexión de los mercados. Obviamente estamos hablando en épocas en que lo más rápido para conectarse de una punta a la otra de una ciudad, literalmente, era el telégrafo, para que se den una idea. Los gráficos no incluyen tiempo, solo variaciones de los precios. De hecho, el punto y figura es el padre de todos los sistemas de análisis. Por eso algunas cosas que les voy a mencionar hoy quedan implícitas o explícitas cuando uno enseña análisis técnico tradicional o se acerca al análisis técnico tradicional. Por ejemplo, uno de los fundamentos del análisis técnico tradicional es los precios, la acción de mercado es lo que más importa. ¿Sí? Bueno, eso deriva de estos gráficos. Análisis de figura, etcétera, depende todo de estos gráficos. Entonces, la letra X va a representar la demanda y la O la oferta. La clave es cómo en el gráfico nos movemos de una columna a otra. No se preocupen mucho por esto, esta parte yo se las voy a explicar porque
para que les quede el video y en la diapositiva y puedan comprenderlo, pero los softwares actuales lo hacen por su cuenta, obviamente. Después voy a mostrar cómo se hace en el NinjaTrader. El método más común es la reversión de 3 puntos. Entonces, la única manera que yo pase de una columna de X, ¿sí?, a una de OS es revirtiendo 3 puntos, ¿sí? Le pido al software que si no revierte 3 puntos, no cambie de columna. Lo mismo a la inversa, si estoy en una columna bajista de OS, básicamente no voy a pasar a una X a menos que esté la reversión correspondiente. Usando una reversión de 3, eliminamos, en una época había un sistema, creo que era Wyckoff, que hacía reversión de una, ¿ok? Reversión de una significa que en realidad eran 2, una para cambiar, 2 la segunda para graficar. Era mucho más rápido, pero tenía mucho ruido, ¿sí? Entonces fíjense, estoy hablando de Wyckoff, unos operadores más grandes de todos los tiempos, que tenía su propio sistema, pero en realidad usaba este tipo de gráficos. Usando una reversión de 3, eliminamos esos movimientos menores. Podemos usar otra reversión, pero por default se usa esto. Yo prácticamente toda mi vida he usado esta, que ocurre usualmente. Y nos concentramos en los movimientos más importantes que vamos a encontrar. Entonces, para simplemente lo vean, no sé si el foquito, ustedes lo ven, si me confirman que pueden ver el foquito donde lo puse ahora. Ok. Yo miro el mínimo, ¿sí? ¿Cayó abajo de ese mínimo? No. ¿El gráfico revierte los puntos necesarios? No. Sigo con el próximo gráfico. Fíjense que este flujo era cuando uno no podía usar un software. Entonces lo que hacían eran tener en un cuaderno los diferentes gráficos que iban siguiendo ellos mismos. Entonces algunos gráficos diferían entre usuarios. Ahora, ¿el gráfico revierte los puntos necesarios? Sí, me muevo a la caja siguiente, ¿sí? Columna, subir una caja y poner X en el nivel apropiado. ¿Sí? Ok. Ahora, si miraba el mínimo, ¿cayó? Sí, completó las cajas apropiadas. Este es el caso en baja. ¿Ok? Perfecto. Voy a recuperar el control para pasar la diapositiva. A ver ahora. A veces se resiste. Denme un segundito. Ahí volvió. Tengo que pasar la diapositiva y no quiere. A ver. Ahí está. Ahí pasó 2 en vez de 1. Bueno, no importa. Ese era el caso bajista. Ahora va a pasar todas un montón seguidas. A ver. Vamos a ir para atrás. En suba, ya que estamos, volví a la de en suba. En suba, yo voy a hacer la misma lógica, pero mirar el máximo. Si subió, completo las cajas apropiadas. Si no subió, me fijo si revierte los puntos necesarios y cambio de columna. Si es el mismo circuito, pero en dirección opuesta. ¿Sí? Yo lo dejo en pantalla 2 segundos y después pueden poner pausa en el video y ver el flujo de decisiones. Más allá de eso, actualmente el software lo hace todo, así que no es realmente importante, pero quería que tuvieran un pantallazo de cómo funciona. Ok, ¿cómo se ve un gráfico de punto figura? Se ve así. Este gráfico es del euro el día de hoy, ¿sí? Más o menos a las 12:39 lo tomé. La ventaja que tiene el gráfico de punto y figura, esto es de 1 minuto, para que se una idea, fíjense que esta es la acción de un día. Elimina mucho ruido, ¿sí? Mucho subonda. Entonces yo tengo este movimiento acá que es perfectamente claro y en realidad dentro de estos movimientos debe haber habido un montón de subondas, pero fueron movimientos que eran ruido, ¿sí? Fueron filtrados por el tema de la caja de 3, ¿sí? Reversión. ¿Ok? Perfecto. Entonces, este es el gráfico como lo veían hoy, ¿sí? Habían podido trazar hasta el 17 una línea, la tenían confirmada hoy actuaba como soporte dinámico. Se pueden usar ciertas herramientas del análisis técnico tradicional, ¿ok? Pero tienen que tener en mente una cosa. Todo lo que ven acá es previo a lo que ustedes conocen como análisis tradicional. Entonces, si voy a ahondar más adelante, ciertamente en lugares como estos dos, ya que los tengo a la vista,
aquí y aquí tienen lo que ustedes conocen como dobles pisos. Sí, es un doble piso, sí se puede utilizar con el quiebre al alza, pero acá no es exactamente así. ¿Ok? Ya voy a explicar por qué. De hecho, esto es un doble techo acá y genera esta operación. ¿Ok? Bueno, ya vamos a ver por qué. Pero recuerden, como estos son los gráficos en los que originalmente se vieron todos los patrones, estos son los que mandan. Después se hicieron modificaciones dentro de lo que ustedes conocen como gráficos de barra o de velas. Vamos a limpiar. Entonces, veamos los fundamentos de los gráficos de punto y figura. El primer fundamento es, la primera herramienta, perdón, si lo prefieren, son las líneas de tendencia, ¿sí? Ustedes están acostumbrados a las líneas de tendencia de los gráficos de barra o de cualquier tipo de análisis similar como las velas japonesas. En los gráficos de punto y figura no hay la subjetividad que sí podríamos llegar a tener en los gráficos normales que ustedes están acostumbrados. No hay subjetividad, solamente hay 4 tipos de línea de tendencia que definen todo el tipo de análisis de línea de tendencia que ustedes pueden llegar a intentar utilizar, ¿sí? No hay otros, solamente hay 2 y se usan de una forma muy concreta. La línea de soporte alcista es, luego de formar una acumulación debajo de la línea de resistencia bajista, que ya la van a ver, y dar la primera señal de compra desde la más baja columna de Oz, parece un trabalenguas pero no lo es, trazamos una línea de tendencia diagonal en un ángulo de 45 grados. La ventaja del punto y figura es que como son pequeños cuadraditos, todas las líneas tienen 45 grados, ¿sí? Ante una ruptura se puede esperar, si se está operando muy cerca de la línea de tendencia, y esperar una confirmación. Entonces, si la acción sube, o el futuro, o lo que quieran operar, sube significativamente sobre la línea de tendencia y da más señales de compra, se puede ir a la columna de Oz más baja de la nueva acumulación y dibujar otra. La original me quedaría como una línea de largo plazo y algunos operadores compran al acercarse a esta línea. Una característica que tienen que entender es que ¿qué otro activo conocen ustedes que no tiene volumen explícitamente? El Forex. Entonces es una herramienta ideal para, por ejemplo, el Forex, porque directamente esta metodología ni siquiera usa el volumen. Cuando la acción penetra la línea de tendencia y simultáneamente genera una señal de venta, es una fuerte señal de venta. Es como un confirmador. Entonces, acá, obviamente queda mucho más claro, yo tengo la línea de tendencia de soporte alcista. Vamos a cambiar el color, que me recordó de la última sesión que tuve. Decía, mi línea de soporte alcista es esta, exactamente en 45 grados. ¿Ok? Entonces, en un punto tengo una penetración, se da una reversión bajista aquí, y tengo una penetración de la línea de tendencia bajista. ¿Ok? Yo tengo una señal de compra acá, por este cuadradito de acá. Y tengo una señal de compra adicional acá, en un patrón que se llama la catapulta. ¿Sí? Pero en este punto, lo voy a cambiar a resaltador, tengo la penetración de la línea de soporte alcista. Entonces, si yo tenía una señal de venta, se fortalece, ¿sí? Y de hecho, en un gráfico como este tendría un punto de entrada número 1 y un punto de entrada número 2. ¿Ok? Perfecto. Vamos a recuperar el control. Entonces, la otra es la línea de resistencia alcista. Es como si fuera una especie de canal. Se dibuja moviéndose a la izquierda de la última señal de compra y moviéndose a la primera pared de Oz. Una acción encontrará resistencia al acercarse a esta y la línea de soporte alcista y la línea de resistencia alcista forman un canal. Dado que las líneas siempre están en 45 grados, queda implícita la teoría, todo lo que es teoría de canales. ¿Ok? Entonces, acá tienen el dibujo completo respecto del dibujo que veíamos antes.
Entonces, tengo mi línea de soporte alcista, ¿sí? Vamos a usar la pluma. Y acá tengo mi línea de resistencia alcista, lo que forma un canal. Es decir, que además de las herramientas de soporte y resistencia, me da un rango determinado en el que yo puedo esperar que el activo se mantenga para finalmente, después de haberse mantenido, dar una señal de compra o venta adicionales. ¿Sí? Ahí hay, todavía no las vimos, un montón de señales de compra y venta, pero esperen que me hace una pregunta media colgada, ahora la contesto. Y la señal que tenía acá, ¿sí? Pero hay un montón de señales acá que vamos viendo en las herramientas. ¿Ok? Ahora leí toda la pregunta, perdón. Sí. Eh, Línea de resistencia bajista, es decir, ahora vamos a hablar del tema bajista. La línea de resistencia bajista, cuando se forma una zona de distribución, normalmente sobre la línea de soporte alcista, se va a generar mi primer señal de venta. Entonces voy a poder ir a la X máxima posible y trazar una línea de tendencia de 135 grados. ¿Qué significa? Es el opuesto del de 45 grados. ¿Sí? ¿Te puedo contestar más sobre el final o no, lo arreglamos por mail, Marcelo? ¿No hay problema? O haceme la pregunta al final y directamente te la contesto acá. Dale, gracias. Los mismos principios, es decir, decía, la línea de tendencia de 135 grados es porque es el opuesto de los 45 grados. En ángulo bajista va a ser 135, pero es el mismo concepto. Es la diagonal que une todos los máximos, ¿sí? En descendencia. Los mismos principios y tácticas se van a aplicar para, pero inversos para los casos anteriores, ¿sí? Así no ahondamos mucho. Hay que tener cuidado con las señales de compra que aparecen justo debajo de la línea de resistencia, porque pueden ser falsas o de muy corto plazo, ya que yo en este caso voy a estar en bajada, ¿sí? Entonces me sirve como un filtro. Entonces, cuando suba hasta esa línea de tendencia, es el momento óptimo para vender en cualquiera de los patrones bajistas. Entonces yo puedo usar esa zona como un confirmador extra si se me está desarrollando una señal bajista. Entonces, la línea de resistencia bajista es esta nueva. Yo voy agregando en base al gráfico anterior, ¿sí? Es esta de acá. ¿Ok? Una vez que yo genero la ruptura y la señal de venta, básicamente puedo generar otra línea aquí, ¿sí? La penetración de la línea del soporte alcista genera después la línea de resistencia bajista, ¿ok? Puede haber ruidos y alguna barrita en los puntos que pongo acá, pero ese es el modo ideal en el que la vamos a representar cuando se pueda hacer. Si hubiera alguna columna que superara esta zona, no voy a poder hacer esta línea, obviamente. Perdón. Esa es la línea de resistencia bajista. Hoy está medio lenta la presentación. Ahí está. La línea de soporte bajista va a ser la que va a ayudar a hacer el canal bajista. Se va a dibujar moviéndome a la izquierda de la línea de resistencia bajista a la primera columna de X que yo tenía ahí que se veía. Entonces trazo la línea desde la siguiente columna de OS. Puede ser utilizada de guía para identificar dónde la caída puede ser contenida, ¿sí? Porque yo la trazo como una paralela, como si hiciera un canal. Las dos líneas de tendencia bajistas van a formar un canal, obviamente, en el que se pueda esperar que la acción se mantenga hasta que haya o bien una aceleración de la tendencia, forzándome a redibujar las líneas, o una reversión. Llegar a la línea de soporte bajista puede causar rebotes en los cuales los inversores comprados pueden decidir tomar la salida ofrecida si estaban al revés del mercado o pueden los que están a favor del mercado decidir o bien tomar ganancias o en vez de tomarlas, tomar algún, por ejemplo, si estoy en acciones, tomar algún contrato opuesto tipo lanzamiento cubierto, etcétera. Las estrategias operativas son múltiples. Entonces, acá tengo un ciclo completo de líneas de tendencia. Tengo, primero, mis líneas de tendencia alcista de soporte y de resistencia. Se me genera una nueva línea de resistencia bajista y trazando la paralela, como decía, voy a la última X y desde la siguiente O tomo la línea. Entonces ahora yo tengo mi canal
bajista, ¿sí? Mis líneas van a ser algo así. Y hasta que haya una aceleración y me fuerza a crear otro tipo de canal un poco más acelerado, o haya una reversión y me obligue a invertir el proceso que ven acá en un ciclo A y en un ciclo B. ¿Sí? Ok. Algunos dicen que no se puede, pero yo de hecho, les estoy hablando de ciclo, yo aplico técnicas, cuando uno se familiariza mucho con este tipo de gráfico, yo incluso aplico técnicas derivadas de otros tipos de análisis, por ejemplo, cuento ondas, uso Fibonacci, etcétera. ¿Ok? ¿Se puede? Sí, se puede, pero hay que saber muy bien lo que se hace. Dado eso, y por eso yo, cuando mandé la invitación a esta charla, decía que es también un sistema de trading, está embebido un sistema muy detallado de objetivo de precios, ¿sí? No solamente analizamos tendencias, sino que damos señales de compra y venta, que lo vamos a ver en unos minutos, pero algo extremadamente importante es la forma de ver objetivos de precios. Tengo dos tipos de objetivos de precios. Lo que se llama, me parece por las dudas, denme un segundito, voy a retroceder una por si, lo que pasa es por ahí invertí las diapositivas, sí, también las voy a haber invertido. Tengo lo que se llama la cuenta horizontal y la cuenta vertical. La cuenta horizontal se utiliza el cálculo de la cantidad de columnas que una formación tiene antes de generar la señal de compra. Es decir, en realidad la cantidad de X o O's que tiene una columna determinada. ¿Sí? Ok. Esa es la cuenta, perdón, lo dije bien la primera vez. Es como un periodo de acumulación, aunque no es exactamente el concepto que ustedes tienen conocido como acumulación. Es lo que tarda la formación, es una pseudo acumulación que es lo que genera la señal. Como mínimo son 3 columnas sí o sí, pero pueden ser muchísimas en un caso de un triángulo. La cuenta vertical se calcula tomando en cuenta la altitud de la columna en la que se genera el quiebre y señal de compra o venta. Dado esos dos tipos de cuenta, podemos tener objetivos. Créanlo o no, estos métodos se derivan de la balística. Si bien la cuenta se hizo en una forma muy simple, este sistema es tan viejo que cuando se vio que dentro de la física y la química se usaban métodos numéricos, todas las ciencias estaban usando tipos numéricos, se utilizó la teoría de la balística para tratar de determinar cómo se mueven los precios. ¿Ok? Entonces, una vez que se analizó, nadie sabe quién lo hizo, se hizo una reducción y se obtuvo las fórmulas de cuenta horizontal y cuenta vertical. Dado que deriva del método de la balística, de hecho, la cuenta vertical es la más confiable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el decaimiento de la tendencia, siempre pongo el mismo ejemplo, si ustedes vieron una película bélica alguna vez, cuando alguien dispara un mortero, básicamente dispara el cielo. ¿Por qué? Porque va implícita la parábola del proyectil. Ok, esto es lo mismo. Dado el ángulo en el que sale la señal de compra, se espera en qué zona de precios podría llegar a ser alcanzada. ¿Ok? Antes de describirle esto, les voy a mostrar una cosa, a ver si nos salta. Esto que ven acá, ¿sí? Es una captura que yo hice hace muchos años, en el 2008. ¿Sí? Yo me acuerdo que me levanté de la computadora, estaba en mi casa y le digo a mi mujer, no, me parece que el punto figura no va más. Y me pregunta, ¿por qué? Porque era plena crisis del 2008, le digo, el objetivo para Bernstein me da 0. Es imposible. ¿Ok? Bernstein valía como $20. Un par de días después, Bernstein desaparece. Días después se da la mejor operación de mi vida, prácticamente. Tuve buenas, pero esta fue terrible, porque dije, si vuelve a pasar, voy a caer en lo que me dice el sistema. Entonces, en esa época usaba un programa que se llama Bullseye Broker, pero básicamente ahora puedo usar tranquilamente el Ninja. Si ustedes miran acá, van a ver dos cosas. Esto lo capturé para un amigo después. La fecha era 10 de julio del 2008. Lehman Brothers valía 19,60 y dio una señal de venta. La cuenta vertical daba 0. La horizontal daba 16,50. Era una buena operación, según esto sí, pero lo importante es que daba 0. Y yo tenía un antecedente en el que me decía que realmente estaba funcionando. Yo saqué la captura en el 12 de septiembre, ¿sí? Cuando ya la operación fue cerrada, cuando operé puts, estrategias bajistas, etcétera, perdón, opciones. Fíjense que había bajado de 19,60 a 3,84. Los puts que yo había comprado
a centavos, valían 15 a 17 dólares, ¿sí? Porque dentro del pánico la teoría se fue por el tacho y realmente se operaba a cualquier precio. Entonces, si vos tenías puts y la gente estaba desesperada por salir porque sabían que la compañía iba a desaparecer, entonces te pagaban cualquier cosa para cerrar posiciones. Entonces, esa es la importancia no solo del punto y figura, sino de la cuenta vertical, para que vean que incluso en un escenario que yo mismo dije esto es imposible, el sistema tenía razón. Entonces, la cuenta vertical hace que la señal de compra, en nuestro caso vamos a usar señal de compra, aparece cuando una columna de X supera una columna previa de X, ¿sí? Es lo que ustedes no llamarían así, pero en punto y figura llamamos doble techo. En análisis técnico tradicional ustedes esperan que el doble techo o el doble piso o cualquier tipo de figura se dé para generar la señal de reversión. En punto y figura es lo opuesto. Cuando tenemos un doble techo, doble piso, triple piso, ya sea los juntos o, como acá hay muy preciso el tema de las columnas, separados, esperamos que siga en esa dirección, ¿sí? Que quiebre. La acción subirá hasta que la presión vendedora la haga descansar y la columna de X quedará definida totalmente. Se cuentan las cajas de esta columna, ¿sí? De la primera señal, y se multiplican por 3. Luego multiplicamos el número por el valor de la caja, ¿sí? Porque cada gráfico va a tener un valor determinado en su caja, agregando el resultado al valor de la primera X de la columna. Suena raro, pero es bastante fácil. Algo que yo quería establecer en esta presentación era que ustedes comprendieran la mecánica totalmente, a pesar de que ahora el software hace todo. Esto es un objetivo potencial de precio. En el caso de un gráfico bajista es similar, pero con una excepción. En vez de multiplicar por 3, se hace por 2. Ok. Entonces, acá tengo el ejemplo de una cuenta vertical. Si ustedes miran, antes de la X que pasa en 5,5, ustedes podrían haber dicho potencial, triple techo. Y le hubieran pedido, para confirmar eso, que quebrara esta zona y hubieran hecho la proyección de la altura del patrón. Acá hago lo opuesto, espero una primera X. Esto es mi señal de compra, yo opero para arriba. ¿Ok? Yo estoy comprado en este gráfico. Entonces, primera señal de compra. Fíjese que pongo primera porque puede haber adicionales. Primera caja de la columna. Yo espero que haya una reversión de algún tipo. Yo sigo comprado. Puedo tomar algún tipo de protección cuando veo que pasa esto, o mover un stop, etc. Pero ahora veo el fin del movimiento. Entonces yo tomo la altitud, perdón, y sobre esa altitud que acabo de pintar, cuento la cantidad de X, lo multiplico por 3 y se lo sumo a la primera caja. Y eso me da un objetivo alcista de la cuenta vertical. El caso bajista obviamente va a ser el mismo, ¿sí? Tengo un caso en el que básicamente cierro por debajo y ni bien me haga lo opuesto, acá no está completo, básicamente voy, calculo la altura y después de multiplicar por 3, proyecto. ¿Ok? Es el mismo concepto en el ejemplo vertical. La cuenta horizontal se van a contar las cajas de la base que una acción ha construido, ¿sí? Multiplicando por 3 y luego de nuevo por el valor de la caja. El valor se va a agregar al punto mínimo de la formación, ¿sí? Si yo tomé una cantidad X de columnas y estoy analizando un escenario de señal de compra, tengo que buscar el punto mínimo de esas columnas que yo estoy evaluando y proyectar desde ahí. Eso es lo que hace que normalmente sea mucho más bajo en número, es decir, en amplitud, que el caso de la cuenta horizontal. Acá no cambié el nombre, pero es exactamente lo mismo. En este caso, cuento la cantidad de columnas. Entonces tengo una columna, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Multiplico por 3, proyecto desde el mínimo, que acá es fácil porque es desde esta zona, y me va a dar el objetivo de baja. ¿Ok? Vamos a borrar. Ahora, esa es la parte más árida porque tiene mucha teoría, pero
El programa va a hacer todo por ustedes, excepto la cuenta, a menos que usen un script como el que yo tengo diseñado. Esa parte sí la van a tener que hacer manualmente. Esta parte es la interpretativa, la que ustedes harían como traders más allá de lo que haga el software. El tema de los patrones o figuras, ¿sí? Algunas ustedes van a estar acostumbrados, como el doble techo, triple techo, pero todas son diferentes. Pero recuerden, no es que el punto y figura lo hace diferente, ¿sí? Eso es una forma errónea de verlo. En realidad, el que lo hace diferente es el análisis tradicional, ¿sí? Vamos a ver. Ahí debería verse. Era la... Sí, está bien, estamos bien. Hace muchos años alguien se tomó el caso, la última vez que lo hice hace un par de años daba los mismos números aproximadamente, de calcular cuántas veces estadísticamente se daban y qué ganancia promedio daba cada patrón. Como ven ahí, los patrones más usuales son, que de hecho son esos, son doble techo, triple techo separado, triángulo alcista y combinaciones, ¿sí? Obviamente le falta el doble piso, triple piso, etcétera. Fíjense que dice triángulo alcista, hay triángulo alcista y triángulo bajista, pero hay una característica de el punto y figura que solamente se consideran los triángulos simétricos. Entonces, lo que se hizo en este estudio fue calcular el porcentaje del tiempo que se dan, ¿sí? Cada cuánto tiempo se da, qué sé yo, en un mes, por ejemplo. Y fíjense que los porcentajes en los cuales se da todo este tipo de estrategias es extremadamente alto. Y las ganancias, que lo tienen a la derecha, también son muy altos. Lo que no se hizo en ese estudio, yo lo hice en su momento, pero no pude localizarlo para esta presentación, fue el tema del drawdown, para comparar ganancia promedio contra drawdown. Hay un video que hice, pero que lo voy a subir en unos días, en una semana o algo así, que muestro que vos podés tener una ganancia enorme, pero si vos tu drawdown, tu pérdida potencial es enorme también, realmente el sistema no es bueno. Este es el caso bajista. Dobles pisos, triple piso separado, triángulo bajista y combinación. Si se fija, los porcentajes son similares, aunque ciertos patrones son más efectivos, ¿sí? En un análisis que noto. Por ejemplo, el triple piso tiene 93,5 y acá tiene en el escenario alcista 87,9. ¿Sí? Entonces, y acá tiene 28,7 el triple techo de ganancia promedio y en el caso bajista, tenemos un segundo que pase, 23. ¿Sí? Entonces, oscila de, que pasa en muchos sistemas, de escenario bajista alcista. Una cuestión importante en esto es que las figuras lo vuelven al mismo modo que la señal fácil de compra-venta que está embebida en uno de estos, el doble piso, triple piso, en cualquiera de ellos, el que tenga turno, la cuenta horizontal y vertical son un componente de búsqueda de objetivo después de que este patrón que están viendo, o el anterior para el otro caso, de otra dirección, son las señales en sí y las cuentas son los objetivos, los profit targets. También hay una forma en la que no me voy a adentrar de establecer el stop, el primer stop. ¿Por qué se llama probabilidad de los patrones? Como estos son grandes muestras, grandes números, eso significa que ustedes tienen una probabilidad en cualquier momento, en cualquier día, si es interdiario, o en cualquier semana, si fuera un gráfico diario, como mínimo, de tener un 82,1% de probabilidades de que se les dé un patrón de doble piso, 93,5, un triple piso, estos son todos los escenarios bajistas, triple piso separado 86,5, triángulo bajista 87,5, combinación 83,3. Lo mismo va para los casos alcistas. El porcentaje del tiempo se vuelve una pseudo probabilidad, ya que hacer la muestra muy grande, por teoría de los grandes números, sabemos que lo más probable es que estadísticamente siga ocurriendo. Lo mismo que la ganancia promedio. Si yo tengo en el doble piso 82,1% en un gráfico de un minuto, tengo que el día de hoy yo tengo un 82,1% de probabilidad de que se dé un doble piso y una probabilidad de ganancia del 22,7, ¿ok? Por ciento. El tema de análisis de probabilidades es siempre muy importante, como yo les digo, aunque sea, pueden hacerlo ustedes mismos siguiendo hagan paper trading u operativa real, seguir sus propias estadísticas de pérdidas y ganancias y pueden calcular las probabilidades de éxito y de ganancias o pérdidas que ustedes tienen. El doble techo es como un doble techo que ustedes siempre podrían llegar a ver. La diferencia, como les dije antes, es que funciona al revés. No espero que me quiebre en esta columna este punto de OS para ir para abajo y proyectar, sino que espero que genere una X en la misma dirección y me dé mi señal de compra. ¿Sí? Es
dramáticamente diferente respecto de su opuesto, respecto de lo que ustedes están acostumbrados a llamar un doble techo. ¿Sí? Ok. Entonces, en los dobles techos podemos llegar a tener un doble piso formado, pero no puede exceder el mínimo. ¿Sí? Y excede el nivel de resistencia previo es el anterior, obviamente el que forma el concepto de doble techo, y la primera X es la señal de compra que se da por exceder ese nivel de resistencia. Eso es un doble techo. Sigue la dirección no opuesta, sino a favor, y me genera una señal de compra cuando se mueve en la misma dirección. ¿Ok? Perfecto. El techo en suba es una modificación. Fíjense que tenemos patrones A y patrones B en todo lo que es dobles y triples techos, ya sean juntos o separados, y de hecho hay un patrón adicional que se llama la catapulta, que solamente se puede ver en gráficos de punto y figura y que es realmente muy alcista o muy bajista. ¿Sí? Ahora, ¿por qué era tan rígido en el otro? Porque este es el caso B. El techo es en suba, como en el caso anterior, la demanda se fortalece. Pero más importante es que tiene una información adicional. Tiene los mínimos crecientes. Eso significa que el piso también está en suba y que la presión vendedora está disminuyendo. Si bien en el patrón A, el doble techo común, que es simétrico, por así decir, como un cuadradito o un rectangulito según corresponda, es alcista, si se diera la señal, este es doblemente alcista. ¿Por qué? Porque no solamente el techo está en suba mostrando la demanda fortalecida, sino que el piso está en suba también mostrando la presión vendedora en disminución. El doble piso funciona exactamente igual, ¿sí? Genero la señal de venta cuando genero una O respecto de las O's que forman la figura, que se ve igual al caso tradicional que al caso de punto y figura, me generan la señal de venta. ¿Sí? Ok. Entonces, volvemos al mismo caso. Doble techo, pero sin poder excederlo. Esta es la figura bajista, doble piso, pero la formación superior es un doble techo. Entonces, como un cuadradito. Nivel previo de soporte y ni bien quiebra, me excede el nivel previo de soporte en dirección bajista. Eso es un doble piso con señal de venta. Pero es una señal de venta simplemente. Ahora, si yo tengo el patrón B, creo que le agregué la diapositiva del patrón B también, ¿sí? Tengo también el techo en baja. El techo en baja me significa que la presión compradora también está bajando. Que la presión compradora esté bajando fortalece la señal de venta generada por el patrón. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el escenario A, el escenario B, y a eso le agrego que no es de esta parte, pero como explicábamos antes, yo ahí tengo una cuenta vertical y una cuenta horizontal, tengo, en este caso, en el caso anterior que era una señal de venta, con su cuenta horizontal y cuenta vertical, más el stop que yo podría trazar. En este caso es lo mismo, pero fortalecida. Como la cuenta horizontal siempre es menor que la cuenta vertical, de hecho nos puede dar, fíjense que la más redituable es la más probable, podemos también usarlas como, en este caso, si yo tuviera así, calculo el ancho para la cuenta horizontal y el alto de esta señal, ni bien me genere otro tipo, la cuenta horizontal yo ya la tengo, pero esta necesita un movimiento contra tendencia, supongamos que está acá. Entonces yo no solo tengo señal de venta en este caso, sino que en el escenario anterior yo podía vender una unidad. Con la señal de venta de los techos decrecientes podría estar vendido en 2 unidades. ¿Sí? Ok. Ahora, unidades de trading pueden ser monetarias o cantidad de contratos si están operando futuros, por ejemplo. Ahora, con la cuenta horizontal, yo puedo establecer un primer profit target y con la cuenta vertical, yo podría tener un segundo profit target. Si soy conservador, podría poner todo acá, todos en el profit target más cercano, sobre todo si estoy operando futuros o forex, que hay mucho más leverage, o este es el caso agresivo, 2 puntos de profit target, es decir, no en distancia, sino en que hay 2 zonas. Este es el más conservador, vamos a ponerle C de conservador, y el más agresivo sería directamente ignorar el primer profit target y poner todo en el segundo profit target. Pero como ven, a la misma señal, el techo en baja me agrega la posibilidad de ser más agresivo. Entonces, si yo tengo un techo en baja, puedo, 1, incrementar la posición y o
ser un poco más agresivo e ir por la cuenta vertical. Lo que sí sería tonto sería concentrarme en el escenario más conservador, ¿sí? Que sería lo más conservador de lo conservador sería mantener la cantidad de unidad de trading igual al caso anterior, que no es tan bajista, y poner todo en el primer profit target. Ese sería el escenario más light, más conservador, que no tendría sentido en un patrón como este. El triple techo es exactamente igual. La señal de compra se va a dar con la X que supere el nivel previo, como pueden ver, todavía no la ven ustedes, ahí la ven. Pueden ver que tienen 3X que generan mi triple techo y una señal se da cuando supero ese nivel. ¿Ok? Algunos, pero el problema es que es una teoría más moderna, aceptan el concepto de triángulo ascendente y descendente y el tema de banderín y bandera. Pero en el análisis de punto y figura más efectivo, porque es el más antiguo y el que realmente le dio su efectividad, no estuvo nunca contemplado ese escenario, ¿sí? Entonces, acá tengo la señal y los pisos ascendentes. Eso me demuestra que es una señal muy alcista, no simplemente alcista. En el caso del triple, eh, acá no debería ser techo, debería ser piso, tengo los techos decrecientes y la señal de venta. Entonces, esta señal obviamente es muy agresiva, ¿sí? No solamente una señal de venta, que se daría si fueran los techos también más o menos horizontales, sino que, como en el caso anterior, es el patrón B, el patrón en el que es muy agresivo. ¿Por qué puse estos, ¿sí? Y no los dos casos como en el otro? No por una cuestión reduccionista o por ahorrar tiempo, sino porque en el caso de los triples techos es más probable el caso de que los techos y los pisos sean decrecientes, y depende del patrón que hablemos, o crecientes, los dos, y no como en el doble y piso y techo, que tienen las dos versiones. Es mucho más improbable que pase en el caso del triple techo, por eso no lo pusimos. Como les decía, hay un patrón adicional, más allá de otro, que es pura y exclusivamente una cosa de el punto y figura, ¿sí? La catapulta alcista es simplemente una combinación de triple techo y doble techo. El patrón es producido por una señal de compra en un triple techo con un retroceso generando pisos crecientes. Luego se genera un doble techo que a su vez genera señal de compra después de ese retroceso. Entonces, ¿yo qué tengo? Voy a tener primero que se me generó un triple techo y me da mi señal de compra, ¿ok? Pero después hay un movimiento muy cercano bajista. Eso hace que, si bien mi compra sigue activa, se meta de nuevo en la zona que se formó aquí, ¿sí? Entonces, eso tiene dos efectos. Si yo divido hasta la primera señal, porque todavía no pasó el tiempo y no me dio el resto de la información, yo tengo una cuenta horizontal y una cuenta vertical de la primera señal, ¿sí? La señal del triple techo. Cuando retrocede y me genera una señal de doble techo, se completa la catapulta. Entonces, dado esto, ahora me va a generar un set adicional los voy a poner al mismo nivel porque no me entra, de eh, cuenta horizontal y cuenta vertical, ¿sí? Lo más probable es que como yo puedo tomarlo de dos modos. Si yo lo tomo como una catapulta, la cuenta horizontal ahora tiene que tomar en cuenta todo esto. Si yo lo tomo solamente con un doble techo, me tiene que contar solo esto. Entonces, si yo hago lo correcto y digo, esto es una catapulta, mi cuenta horizontal, en vez de ser igual, va a ser superior, ¿sí? Mi cuenta vertical, no. Ahora voy a tener dos cuentas verticales. La cuenta vertical generada, vamos a cambiar de color, por esta señal, y la cuenta vertical generada por esta señal. La señal en realidad es, en este caso acá, y en este caso acá, la X que genera la señal, pero hablo en términos de columna. No hay una regla fija. En términos de cuenta vertical, ¿sí? La del triple, vamos a poner triple y catapulta, ¿sí? Pueden ser iguales, una puede ser mayor que la otra o al revés, ¿sí?
¿Por qué? Porque como depende de una columna, ya no es como la cuenta horizontal que se me generan dos. ¿Ok? Entonces, si fueran iguales, voy a tener 3 perfect targets. Si fueran diferentes, voy a tener 4 perfect targets. Pero como mínimo voy a tener en una catapulta 3 perfect targets. Como máximo voy a tener 4. ¿Sí? No, es imposible que tenga menos y imposible que tenga más. O tengo 4 o tengo 3. ¿Sí? Una vez tuve un caso muy extraño en el que hubo 2, pero fue una casualidad. No sé ni cómo dio, pero pasó. Ahora, antes que me olvide decírselos, no lo iba a mencionar en esto, pero por ejemplo, ¿cómo tendré un stop acá? Si yo tengo esto de aquí, mi stop estaría acá, mi primer stop, el stop del triple techo. Y podría mover el stop cuando se da la señal acá a esta zona de aquí. Perdón. Voy a hacer un mamarrachito para que se note bien, porque me pasé. Entonces, siempre voy a buscar la zona mínima del patrón después de la reversión. ¿Por qué? Pues si yo tomo este triple techo y busco esta columna, lo voy a tener muy abajo. Entonces, ¿qué hago? Tomo vamos a borrar, cualquier patrón que yo tenga y dentro de ese patrón voy a buscar el punto mínimo de los movimientos que lo constituyen, pero que son contratendenciales. Entonces, como ven, son siempre cercanos. Y puedo administrar los stops de acuerdo a cada cambio de columna. ¿Sí? Si yo quisiera, podría poner un stop acá, y cada vez que me hace una columna con piso creciente, lo voy moviendo. Si yo estuviera en este lugar con un stop, ¿sí? Y me pasara esto, no lo puedo mover más, se me activa el stop. ¿Ok? Del mismo modo, creo que paso directamente, sí, a la catapulta bajista es simplemente una combinación de triple piso y doble piso. El patrón es producido por una señal de venta en un triple piso. Un retroceso, como pasaba en el otro patrón, en el opuesto, generando techos decrecientes y luego se genera un doble piso, que a su vez genera la señal de venta. Entonces, la administración de posición es exactamente igual, la cantidad de objetivos de cuenta horizontal, cuenta vertical también son iguales, entonces la mecánica es exactamente igual. Es muy raro que no haya un movimiento, en este caso decreciente, en esta me olvidé el mouse ahí se da a la izquierda, pero el caso es exactamente lo mismo. Tengo la primera señal de triple piso, movimiento contratendencial, y señal de doble piso. Voy a tener dos cuentas horizontales y una o dos cuentas verticales. ¿Ok? Entonces, en punto y figura, los triángulos no son patrones necesariamente de continuación. No importa que sean exactamente simétricos, ¿ok? De hecho, el que más se contempla, el triángulo original del punto y figura, es el triángulo simétrico. Pero para saber si se dará continuación o reversión, es diferente que los gráficos tradicionales en que un patrón de triángulo simétrico da sí o sí continuación. ¿Por qué? Porque la forma de graficar las barras cambia. Entonces cambia el hecho que sí es una verdad en tradicional, no es verdad en punto y figura. ¿Sí? Ok. Entonces se ve como un triángulo perfectamente. En este caso tenemos, fíjense que a propósito no les muestro la tendencia previa. ¿Sí? Acuérdense, cualquiera que hace análisis, para tener un patrón tengo que tener una tendencia previa. Pero para fomentar el concepto de que no es ni bajista ni alcista, yo en ningún punto les permito ver lo previo para que no se casen con ese concepto. Ok, obviamente ya teníamos una señal de debilidad o fortaleza al alza o debilidad a la baja, como prefieran, porque acá me quebró esta línea, ¿sí? Mientras que acá continúa un poquito más. Entonces, ¿dónde se la señal? Tenemos una señal de doble techo, en realidad, aquí. Pero yo tenía un triángulo también, ¿ok? Entonces, si bien la señal termina siendo como una señal de doble techo, en realidad es una señal de triángulo, ¿sí? Ok. Los triángulos tienen una gran ventaja, pensé que tenía una diapositiva más, una gran ventaja que tienen una cuenta horizontal muy desarrollada. Es el único patrón en el que la cuenta horizontal se vuelve muy importante, porque para hacer un triángulo, de acuerdo y dependiendo de su base, normalmente es un periodo de congestión muy alto. Entonces la cuenta horizontal suele ser bastante marcada y muchas veces es uno de los pocos casos en los que se puede ver una cuenta horizontal más
distanciada de la señal en sí que una cuenta vertical. ¿Ok? Un caso particular de lo que es patrones de punto y figura es el triple techo separado, también hay un triple piso separado, que básicamente es un triple techo en el cual hay zonas de actividad centrales, ¿sí? Ustedes en análisis técnico tradicional están acostumbrados a ver triples techos de este tipo, pero como acá ven que están todos los cuadraditos, es muy milimétrico, en realidad lo más usual es tenerlos juntos y tenerlos separados es, digamos, secundario, es el mismo tipo de señal. Tengo mi señal de compra, la diferencia está de nuevo en algo similar que pasa al triángulo. La cuenta horizontal se va a volver muy importante porque el ancho del patrón muchas veces es más importante que la altura de la columna que da la señal, ¿sí? Entonces, la cuenta horizontal se vuelve importante, ¿sí? Siempre igual, de todos modos, incluso en esos casos, la cuenta vertical es más importante, porque piensen en esto. Sí, la cuenta vertical en este caso podría ser claramente inferior a la cuenta horizontal, pero fue un periodo de congestión. Entonces, si bien muestra una acumulación de mediano plazo, de largo plazo, de corto plazo, también muestra una indecisión para arrancar. ¿Ok? Entonces, siempre es más segura la cuenta vertical que la horizontal, incluso en escenarios de este tipo. ¿Sí? Ok, el triple piso separado es exactamente lo mismo. Tenemos un triple piso con zonas de actividad intermedias, en vez de que fuera pegadito cada columna, y la señal de venta. ¿Sí? No hay nada que apunte a que una señal de triple piso separado o de triple techo separado va a ser más fuerte que una que no esté separado. ¿Sí? Ok. Este es un programa que usaba mucho en su momento. Lamentablemente el programador desapareció y nunca nos reactivó las licencias, entonces se perdió en el olvido. Era bastante bueno, agregaba ciertas cosas de una forma muy gráfica, por ejemplo, estas barras violeta y cian que ven acá son medias móviles, ¿sí? También ponía medias móviles acá, ponía diferentes cosas de análisis técnico tradicional que no interrumpían la visión del punto y figura y al mismo tiempo agregaban valor. Ok, cada vez que ven una X llenita en azul o una O llenita en rojo, básicamente era una señal de compra o de venta según corresponda, ¿sí? Algo que quiero, por eso no, siempre me gusta este, es, tengo señales de doble piso, pero fijen esta, tengo una señal falsa acá y una señal falsa acá. En todos los sistemas pueden llegar a tener esos problemas, ¿sí? Pero en el punto de figura se filtra mucho el ruido que genera esos problemas, ¿ok? Entonces, un segundito que voy a recuperar el control y me fijo si ya era la parte. No quise hacer clic acá. Sí, vamos a dejar en el ejemplo por ahora. Y vamos a ver, eso fue todo lo que es teoría, cómo analizar, etc. Vamos a ver el día de hoy. Esto es el gráfico al día de hoy, de hecho a este momento. Todavía por ahí podemos ver algo de actividad según la hora. Estas identifican el gráfico hasta acá, por eso lo dejé así, y no hice la línea continua del euro, el 6E, el futuro cotizando en Estados Unidos, en un punto y figura de un minuto. Ustedes pueden tener punto y figura de un minuto, o ver, acá tengo uno, o de un día. ¿Sí? Esto es General Electric en un día. Se ve así porque hay mucha información, es decir, hay mucha variabilidad. Miren este tipo de barras, qué sé yo. Por ejemplo, ustedes, vamos a poner un indicador que diseñamos, que me programó un amigo. Acá está. Por ejemplo, yo acá en el piso tengo una, esto es cuenta horizontal nada más, una señal que se me da acá, ¿sí? En esta parte de acá. Entonces voy a clavar la señal y tengo el objetivo de 25.53. Pero después me genera otra señal, ¿sí? Entonces, si se fijan, ustedes tienen señales bajistas acá también, ¿sí? Vamos a hacer esta de acá. Perdón, se me resiste.
Pero lo que es importante que vean cuando ustedes tienen que primero analizar, ¿sí? Yo hice rápidamente, pero si yo estoy en un ciclo alcista como ese, yo voy a tener una contratendencia, obviamente. Entonces, si yo estoy en un ciclo alcista como ese, yo no voy a operar a la baja con felicidad con un objetivo de 24,67. Si bien casi se da, de hecho, yo estoy en un ciclo alcista, ¿sí? Tengo un mínimo en la zona del principio de año y se me da el movimiento alcista. Entonces, yo voy a confiar en estos targets. Entonces, eso es lo primero. Ustedes tienen que analizar, ¿ok? Por ejemplo, acá ustedes tienen un doble techo en términos tradicionales, ¿sí? Cuando quiebra, tienen el efecto de un doble techo, perdón, sí, de un doble techo cuando revierte. Ahora, en la señal de compra que revierte, sí, claramente yo voy a operar a la baja. Y el objetivo era 24.05. Los objetivos se van a ir agregando, ¿ven? Pero yo voy a confiar en un objetivo como este. Tengo que hacer análisis, no es que solamente voy a tirar números con este indicador y me voy a llenar de plata. No, yo tengo que hacer análisis, ¿ok? Entonces yo operaría esta señal y operaría estas dos señales como dos profit targets separados, si lo quiere, o administrando stops. Por ejemplo, si yo estuviera comprado acá, yo usaría este target como un stop y no como una señal de venta, porque estoy yendo al alza. De hecho, como yo les dije antes, yo si ustedes, algunos de ustedes tienen la licencia del Live Blue Seed o hacen order flow en general, ya sea por OFA, por Live Blue Seed, por Market Footprint, van a ver que ustedes tienen un gráfico que es diferente de los gráficos normales. Este también es el mismo concepto. Y yo lo analizo como hago en Live Blue Sea con el order flow, en los mismos términos. Entonces yo digo, dado este movimiento y un movimiento contratendencial, el 100% de probabilidad de zona me va a dar, fíjense que agarré este gráfico porque lo tenía abierto, 27.32 y el target me da 27.35. Yo puedo hacer análisis adicionales, pero el punto y figura me agrega otra dimensión, o por ejemplo en términos de retrocesos. Yo vengo acá y tomo mi primer swing, voy a agrandarlo así se ve para el costadito. ¿Cuál es la zona de máxima probabilidad de una corrección? El 50%, 50%. Miren dónde toca. ¿Sí? Entonces yo hago análisis de Fibonacci o uso conceptos tradicionales de figura en conceptos como este, pero con confirmación. Del mismo modo que uso el doble techo, si me hace una X para arriba de nuevo y lo tomo como target, también puedo hacer lo mismo con reversión y tomarlo como target tradicional. Puedo usar Fibonacci. Lo que no puedo usar son las líneas de tendencia en una forma diferente que la que se usa en el punto y figura, porque eso está totalmente embebido, ¿sí? Ok, entonces yo tengo acá un gráfico diario y del mismo modo, en un gráfico tradicional, tengo lo mismo. Me tiro algo, anda mal, debe haber sido cuando cargué. Bueno, les mostré cómo funciona en el otro, no voy a jugar porque por ahí se cuelga. El otro día me pasó que un indicador me andaba mal y se me colgó. ¿Ok? Entonces, del mismo modo, entonces vuelvo un segundo al gráfico anterior, que ustedes pueden analizar con targets, también pueden usar con Fibonacci o análisis tradicionales, ¿sí? Entonces, acá tengo los targets, pero miren, yo acá tengo lo mismo, esta línea de tendencia que es dentro de la teoría, a ver, no sabía que estabas conectado. Intentemos. No, hay algo que anda mal por ahí por ahí puse otro indicador o algo que lo rompió y por el otro día lo usé lo más bien. Así que hay algo que anda mal en mi Ninja probablemente. Justo vos estabas el otro día que se me colgó, así que sabes que algo está andando mal que no sabemos qué es. Ok, entonces fíjense, la línea de tendencia esta está dentro de la teoría de lo que es el punto y figura. Fíjense que a pesar de que el punto y figura no lo explica, acá se había transformado hoy a la mañana en un soporte dinámico. ¿Sí? Vamos a extender la línea. ¿Sí? Entonces, del mismo modo que tengo esos, yo dentro de la teoría podría generar la canalización. ¿Cómo genero la canalización? Mira, directamente voy a hacer copy, paste, y es la de arriba. Entonces yo tengo mi canal de punto y figura. Y tengo mis señales múltiples. Por ejemplo, si voy al punto y figura en forma exclusiva, tengo, por ejemplo, este cuádruple techo, no es un triple, de hecho es cuádruple,
y se me da la señal de compra, ¿sí? De hecho, es uno de los que son señal de compra, pero al mismo tiempo, este en particular es señal de compra normal, no apalancada. ¿Por qué? Porque tengo como un cuadradito, los pisos están juntos. Pero, miren bien, una de las características principales del punto y figura es, si la señal se da mal, se activa el stop y chau. ¿Ok? Ahora, normalmente vieron que en las probabilidades yo decía combinación. ¿Sí? Combinación es esto. Es normal que pase esto. Triple techo, señal. Cuádruple techo, señal. Entonces voy incrementando. De hecho, la primera señal, ¿sí? Si tomaban esta, fue negativa, de vuelta. Si yo hubiera hecho análisis de Fibonacci acá, yo esta operación no la tomaba ni de casualidad, era una trampa bajista. Yo puedo armar análisis, incrementar análisis y más allá de si la tomaba o no, tengo los pisos crecientes. Entonces, esta señal era más agresiva de lo normal. Después fue seguida por una señal de compra, pero yo tenía una señal agresiva en el punto 1 y una señal de compra no agresiva en el punto 2. Entonces, si yo estaba operando, podía poner 2 unidades de trading o 2 contratos, como lo quieren llamar, ya sea en plata o en cantidad, en el primer punto porque era más agresivo y en el segundo punto poner una más. Entonces yo iba a tener dos puntos de entrada, perdón. Mi stop iba a ser el mínimo respecto de acá. Y mi primer profit target iba a ser la línea de resistencia bajista. Esta línea de soporte, esta línea de resistencia. Entonces yo tenía un segundito. Este perfil de radio riesgo-beneficio. Claramente, incluso en el peor escenario, que era el segundo punto de entrada, el menos agresivo, la zona, ¿sí?, de pérdida era mucho menor que la zona de ganancia. Eso significa que el radio riesgo-beneficio era positivo en el peor de los casos y muy positivo en el mejor de los casos, con un profit target en la zona de acá. Esto es futuros. Si yo entraba a 0.845 y salía a 0.860, era una buena ganancia, ¿sí? Y esa era la señal de compra mala. La señal de compra buena tenía más distancia de la zona de 8.40, 8.42 a 8.60 nuevamente. Y nadie me obligaba a cerrar acá. Simplemente tenía un profit target. Yo lo que podía hacer era administrar posición. Algo que ustedes van a ver en todas las charlas que yo doy, si estamos viendo un gráfico, es que siempre voy a mostrarles diferentes modos de manejar la posición, porque son las cosas más importantes. El manejo de posición, la gestión monetaria, el manejo del riesgo, lo más importante de la operativa. Entonces, si yo tengo la señal de compra acá, del punto 2 de entrada, me quedó un poquito abajo el punto 2, pues lo puse así nomás, cuando sube, yo puedo poner mi stop original que estaba acá, después mi siguiente stop va acá, cuando da esta señal de compra, y cuando llegue a la mitad de camino, pongo mi stop según una entrada 2, según otra entrada 3, acá. Si yo quiero tratar de ir más arriba y no le hago caso a esta línea, que yo sí se lo haría porque era una ganancia muy buena, simplemente me pararía en este stop y cuando toque la línea me movería a la mitad de camino, stop 4. Aproveché la mayor parte del movimiento y me juego a un quiebre de la línea. Pero de nuevo, yo soy una persona que normalmente no haría eso. En un gráfico de este tipo, siempre que me ven mis ejemplos son muy agresivos, pero en este gráfico en particular, como está, yo respetaría mi profit target en esta zona, pero administraría los stops iguales. Entonces, si yo me muevo a stop 4, porque a mí me puede tocar este nivel y a todos los que operaron alguna vez les pasó, los que operan en Forex o futuros con sistemas en línea, ¿sí?, de primer mundo, básicamente toca el nivel que tenés vos y no se hace. Entonces, ni bien toca, movés el stop acá. Entonces, el riesgo que queda a la posición se vuelve este. Entonces, en el peor de los casos, ganan todo el resto, ¿sí? En el escenario 1 ganan un montón y en el escenario 2 ganan un poco menos, ¿ok? Pero básicamente eso es como manejaría yo una posición de ese tipo, ¿sí? Vamos a recuperar el control. Entonces, como esa tienen un montón de señales acá,
De hecho, estaba buscando y recién vi, había una pseudo catapulta porque violaba una de las reglas, se hacía en base a doble techo en vez de triple techo, doble techo. Entonces, doble es una catapulta media débil, triple doble sí es muy buena. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, acá hay, en realidad estos son señales adicionales, no se puede calificar de catapulta, pero la vi al pasar y me puse a hablar de la posición. Ahora no la veo. ¿Ok? Pero bueno, tenemos un montón de señales dando vueltas. Lo que a mí me importaba era que vieran que esto es un gráfico en tiempo real, ¿sí? Entonces ustedes pueden operar punto y figura, que es el compañero perfecto, por ejemplo, del Forex, porque el Forex no tiene volumen, como les decía antes. Entonces ustedes van a ver un montón de patrones, como este que tienen acá, con señal, más el doble piso tradicional. Entonces acá tengo 3 objetivos, por ejemplo. Este era uno que les quería mostrar, que lo vi hoy, hoy a la mañana. Yo acá tengo 3 cosas. De acá para allá. Tengo un doble piso, primero tengo la señal de compra, que es la importante, del doble techo que ven acá. Entonces, eso me va a dar una cuenta horizontal, objetivos de Profit Targets, vamos a poner. Cuenta horizontal, cuenta vertical, y un tercer objetivo, que es como tengo un doble piso en términos tradicionales, porque cuando quiebre acá se vuelve un doble piso en términos tradicionales, voy a tener también el objetivo de quiebre del, C en vez del doble piso. Entonces tengo como mínimo 3 profit targets. El más bajo es la cuenta horizontal, porque el patrón tiene solamente 4 columnitas, ¿sí? Le sigue el del doble piso, porque es un patrón muy cortito, y el de la cuenta vertical. Entonces tengo 3 profit targets. Mi stop en este caso es el mínimo, aquí. Este es mi entry point, entrada 1, y voy a tener mis profit targets. Entonces, ¿qué haría yo en un caso como este? Si este es, a ojo, la cuenta vertical, yo voy a poner, si compré un solo contrato, en la cuenta vertical mi profit target verdadero. Cuando se mueve, yo estoy acá, que va a ser el objetivo de cuenta horizontal. Cuando llegue acá, voy a ponerlo en rojo, vayan pensando si tienen alguna duda, voy a poner, donde era mi punto de entrada original, mi stop 1, mi stop 2, el otro era el 1. ¿Ok? Cuando llegue a mi objetivo de doble piso, de reversión de doble piso tradicional, voy a mover al que era la cuenta horizontal, mi stop 3. Mi profit target sigue acá. Cuando llegue acá y toque, si todavía no se hizo, muevo el stop 4. Eso es si no tomo en cuenta las señales adicionales. Por ejemplo, esta de acá. Cuando a mí me da esta señal de acá, yo puedo eliminar esto, a pesar de que ese es la cuenta vertical original, y plantear los objetivos subsiguientes. Si ustedes ven, tienen uno acá y uno acá. Entonces, ¿qué haría yo? Entrada 2, con la misma administración de posición, no me voy a entrar, entrada 3, entrada 4. En el último punto termino con 4 posiciones abiertas. Ahora, cuando yo llego a esta de acá, yo tengo el stop acá, voy a cambiar de color una vez más, ¿sí? Y voy a meter ahí mi stop de la posición 2. Cuando el mercado continúe, cuando llega a mi punto de entrada 3, voy a mover mi stop a stop 5 por todos los contratos operados que yo tengo. Cuando llegue a este punto, me voy a mover a la entrada 3 y voy a poner mi stop 6, que era mi cuenta vertical original de este patrón que teníamos acá. Y finalmente, acá no pasa, si llegara a haber algún tipo de actividad acá, o por ejemplo, si me diera tiempo y yo viera esta reversión que está profundizando, movería mi stop 7 ahí. Probablemente no tenga tiempo, pero le digo, si tuviera tiempo, haría eso. También dependiendo de dónde tuviera ya les dije, de eso no me iba a adentrar, cada uno de estos iba a tener como mínimo, en realidad no, tiene eso, cada uno me iba a generar, este y este,
son 3 puntos de entrada por cuenta vertical más cuenta horizontal, son 6 profit targets adicionales. Yo les mostré cómo manejaba el primero y los stops se basaban todos en el primero y en los puntos de entrada subsiguientes. En realidad hay una administración de posición muy profunda entre todo ese comportamiento más todas las señales de compra. Ok, entonces, para redondear, punto y figura funciona como un sistema de trading porque da señales claras, elimina mucho el ruido y genera un escenario enorme de escenarios de entrada y salida múltiples. A eso le tengo que agregar que implementar stops es muy simple. Administrar posición, como les acabo de mostrar en el caso anterior, también, porque hay swings muy definidos. Finalmente me da un montón de profit targets, ya sea base, como mínimo 3 o 4, y después a medida que da lo que sigue, suele dar muchas señales adicionales cuando voy a favor de la tendencia. Profundiza mucho en la teoría de la canalización, entonces todo eso junto, más el uso, por ejemplo acá, que dice de un doble piso tradicional, más el uso de Fibonacci, como se los mostré, que lo puedo hacer aquí mismo en este conteo. Fíjense que usé la palabra conteo, uso Fibonacci, yo puedo establecer entre este punto y este punto un retroceso y operar en esta dirección tomando en cuenta retrocesos de Fibonacci. Y en un swing como este, lo opuesto, usar extensiones de Fibonacci. Voy a ir al gráfico anterior, a ver si me sirve ese en particular, pero como les dije antes, yo siempre digo, yo opero un patrón ABC. Entonces yo tengo esto que es 1 OA, yo puedo hacer Elliott, muchos dicen que no se puede, pero lo he hecho durante años, pero voy a hacer una aclaración, 1 OA, 2 OB y buscar la 3 OC. Y acá viene la trampa, voy a recuperar el control. Yo tengo 1A, 2 OB o 3 OC. Para confirmar la onda 3 tenemos que ver 1.61.8, ¿ok? Yo lo agregué. ¿Ven dónde está? Una característica que se da del punto y figura es como es un sistema de barras diferenciado, tienen un problema. Ese problema es nunca van a encontrar las 5 ondas juntas, es extremadamente raro. Lo que sí se da siempre, ¿y por qué se da siempre? Vuelvo a los que hicieron análisis técnico avanzado o algún curso en el que hablé de este tema. Uno opera 1 o A, 2 o B, 3 o C. Es decir, opera el patrón 1, 2, 3 como si fuera A, B o C, porque como son iguales en su comportamiento hasta que se genere un quiebre del 1.61.8 el primer movimiento, básicamente es el mismo patrón. ¿Ok? Como es el mismo patrón, eso deriva en que se es el más probable. Como es el más probable, se da en todos los gráficos. Se da en order flow, se da en live blue seal, footprint, punto y figura. Cualquier tipo de gráfico es posible de ser analizado en 1, 2, 3 ABC. Ahora, ustedes le piden la 4 y la 5, ya es medio más complejo. ¿Ok? Perfecto. Una cosa que les voy a pedir, no vinieron todos lamentablemente porque me hubiera gustado que hubieran estado todos para contestar,